permíteme agradecer esta oportunidad, porque si bien es cierto, no me considero más que una admiradora de la ciencia abierta, no soy una especialista y espero continuar siendo benefactora, pero sí es un tema que creo que a todos nos debe interesar. Por eso, hablar de la importancia de ciencia abierta, yo quisiera caracterizarla en primer lugar. Desde que Thomas Kuhn, en su célebre obra La estructura de las revoluciones científicas, nos definió, nos regaló, digamos, una definición de paradigma como aquellas realizaciones científicas perdurables en el tiempo y que ofrecen problemas y soluciones para la comunidad académica. Desde que él nos regaló esa definición de paradigma, a mí no me cabe duda en reconocer que ciencia abierta es paradigmática. Y es paradigmática porque no tiene que ver con la vulneración para nada de su ethos, de su esencia, que es la búsqueda de la verdad, de sus métodos, de sus objetivos, pero sí tiene que ver con la forma de hacer ciencia, con cómo se hace ciencia y para qué se hace ciencia. Así como vimos que la imprenta liberó de los muros de los conventos el libro como elemento fundamental de comunicación, la ciencia abierta rompe esa torre de marfil tradicional y hace de la ciencia un bien, no solo de disfrute común, sino también de participación. Para mínimamente justipreciar la importancia de la ciencia abierta, hay que pensar que es pluridimensional, es decir, tiene una multiplicidad de dimensiones que la hacen altamente rica, pero altamente compleja. Y empecemos por reconocer que su implementación demanda, entre muchas otras cosas, el acceso abierto, los datos abiertos, la investigación replicable abierta, la evaluación abierta, responsable y participativa, algo sumamente importante en momentos en que el tema de la Internet profunda, de la Internet que no se ve, pareciera indicarnos que hay peligros de monopolización de los resultados de la ciencia a través de las publicaciones. Un marco normativo y orientador de la ciencia abierta, fundamental. La educación abierta, la innovación abierta, la infraestructura y las herramientas para investigación abiertos. Una ciudadanía participante. Y este punto es fundamental porque parte del irrespeto y de la forma diferente como tenemos de hacer ciudadanía y de sentir ciudadanía es que en general el conocimiento no está impactando la vida de cada ciudadano. Y para el ciudadano de a pie, el conocimiento es algo que no le pertenece, que no le corresponde. De manera de que una ciencia ciudadana, abierta y participativa es fundamental. Y por supuesto, el diálogo con otros sistemas de conocimiento. Cualquiera de esos 10 aspectos así, dichos muy rápidamente, para no entrar, por supuesto, en la importancia del software abierto, de todas las facilidades abiertas, nos muestra que realmente los alcances de la ciencia abierta, tanto en el plano teórico, está al servicio de la verdad, como en el plano práctico, la constituyen en un instrumento fundamental al servicio de la humanidad. Así, de manera muy esquemática, quisiera destacar esa gran importancia de la ciencia abierta, ese papel fundamental que ha movilizado continentes enteros para hacer de ella una posibilidad de desarrollo integral. En primer lugar, hay que decir que en el caso de América Latina en general, el movimiento hacia la ciencia abierta
comenzó con la apertura de las publicaciones científicas. Digamos que el mundo editorial y la autopublicación académica que empezó a surgir a fines de la década del 80 y comienzos de la década del 90 como consecuencia de la aparición de Internet y la posibilidad de que cada autor pudiera colocar sus publicaciones, la autopublicación utilizando el correo electrónico y posteriormente el Internet. Ese paso, ese movimiento que en América Latina dio lugar a la apertura de iniciativas muy importantes, muy señeras hacia el año 2012, con la aparición de referencia como ese repositorio donde 10 países estamos hablando nada más, sus autoridades oficiales en ciencia y tecnología se pusieron de acuerdo, gestionaron, organizaron para tener un gran repositorio de publicaciones científicas de acceso libre. Pero hay que ver quiénes fueron esos países. Esos países del año 2012 fueron Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Perú y Uruguay. No aparecemos. Aparece Centroamérica, pero no aparece el Caribe. Y eso ha sido una iniciativa muy importante de empezar a crear la infraestructura que es necesaria y la infoestructura que es imprescindible para hacer posible, para divulgar, para diseminar la ciencia abierta. Posteriormente, tenemos que hablar, después de la Declaración de Panamá en el año 2018, que trasciende esa Declaración de Panamá, por supuesto, la del 2003, pero esa corresponde más a los países europeos, pero la Declaración de Panamá, que nos es más cercana, habla de trascender el acceso abierto y ubicarnos en el tema de la ciencia abierta. Si se hace un ejercicio, y lo han hecho algunas investigaciones recientemente, de revisar los websites oficiales de ciencia y tecnología de los países de América Latina, hay solo 6 que mantienen una actividad significativa, sobre todo en materia de políticas públicas de cara a la ciencia abierta. Y entre esos países, por supuesto, tenemos de nuevo Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Perú y Uruguay. Tampoco aparecemos. Entonces, definitivamente, si bien es cierto, hay unas más avanzadas, otras más en proceso, iniciativas dirigidas hacia el acceso abierto, realmente hacia la ciencia abierta, políticas públicas que tengan esto como un instrumento de acción pública hacia un desarrollo nacional integral, no estamos ahí. Por eso yo no quisiera ubicarme simplemente en la subregión, sino en general en América Latina. Y eso explica muchas de las limitaciones que tenemos en materia de desarrollo. Y yo, en ese sentido, quisiera esta reflexión, ¿no? Esta mirada veloz, esta mirada fugaz hacia esta realidad, tratarla con la iniciativa de crear, de asociarse para crear un Open Science Caribe, como es la propuesta que tuve la dicha de leer y que en principio me resulta tan esperanzadora. ¿Por qué? En primer lugar, porque cuando la gente decide asociarse para algo así, el capital fundamental se llama generosidad, y se llama generosidad intelectual, y se llama disposición a hacer del conocimiento un elemento fundamental de articulación. Me parece sumamente promisoria la iniciativa, sumamente promisoria, pero además me parece que asume un gran reto porque no solamente aborda
ciencia abierta con toda la complejidad que implica, sino que además asume ese reto en un contexto multicultural y multilingüístico. Ahí tenemos Caribe inglés, ahí tenemos Caribe francés, ahí tenemos Caribe holandés, ahí tenemos Caribe hispanoparlante. Es decir, es un reto enorme. Me parece de una gran valentía, pero creo también que se está poniendo en juego lo mejor de las personas y de las instituciones que están detrás de ellos y que ya hacen, aun cuando sean intentos muy solitarios, todavía muy poco acompañados, pero muy importantes. Así que a mí me queda solamente desear muchos éxitos y asegurar que se han propuesto algo definitivamente trascendente. Están haciendo una propuesta, no solamente un modo de hacer ciencia, sino también bajo categorías éticas, donde la ciencia no es una mercancía, es un bien que debe beneficiar el futuro de la humanidad. Así que me parece maravilloso, me parece trascendente, realmente muy trascendente. Me atrevo a afirmar que no es una moda, un movimiento pasajero que tiene que llegar para quedarse, pero que no se puede quedar solamente con las personas que lo promueven, sino que tiene que ser un movimiento que involucre, que llame, que convoque a todos los sectores. Y esa articulación de sector científico, sector académico y sociedad en general es fundamental. Es fundamental para recuperar y para reivindicar el carácter participativo que tiene que tener el movimiento de ciencia abierta desde distintas atalayas, porque no todas son iguales, no todos cumplimos el mismo papel dentro de ese movimiento, pero lo que es evidente es que sin el aporte de todos no es posible. Y entonces ahí es también sumamente importante la participación activa de los grupos organizados y de los sectores que toman decisiones a nivel nacional de los estamentos gubernamentales. Es fundamental, porque es fundamental que haya una política de ciencia abierta pública, con orientaciones, con lineamientos, pero también con recursos, porque no se trata solamente de una ciencia abierta que sea solo generadora de ciencia. Digo, para que haya ciencia abierta tiene que hacerse ciencia, indiscutiblemente. Y esa es una gran tarea de por sí para la educación, ¿no? Realmente hacer ciencia, pero definitivamente también se necesita de otros, de todos los sectores de la sociedad, no solamente en calidad de gestores, sino en calidad de beneficiarios de ciencia abierta y de posibilitadores de la vigencia de una nueva forma, de una nueva perspectiva de ciudadanía que me hace a mí sentir que de verdad, de verdad, de verdad, yo soy partícipe de una sociedad donde la toma de decisiones está iluminada por el conocimiento. Entonces, creo que es una gran labor, creo que tú lo has hecho excelentemente invitando a participar y a mí no me queda más que unirme y desear lo mejor de lo mejor para esta gran iniciativa que veremos crecer con los días.